Gracias. Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y de una forma gratuita desde la ciudad de Medellín, Colombia. Aprovecho para agradecer mucho los comentarios que han hecho Libertad y sus amigos antes del inicio de este video. Aprovecho de igual manera esta oportunidad para hacer referencia a una noticia de última hora sobre Sri Lanka. Aquí les quiero mostrar el mapa que acabo hace unos segundos. Este es el lugar donde ocurrió una caída del presidente. Les voy a mostrar. Este es un video que no tuve tiempo de abrirles. Los ciudadanos de Sri Lanka han tomado el palacio presidencial. El presidente ha tenido que huir de emergencia. Ahora mismo están incendiando su residencia. Como les digo, noticia de última hora, que podría ser el tema de otro video, pero hoy quiero enfocarme en el tema concreto de que en el día de hoy los rusos siguen en su plan de controlar toda la zona de Donbass, como lo pueden ver en este mapa. La parte naranjada ya está bajo el control de los rusos. Ahora los rusos están detrás de Lysychansk, de Liman, de Sloviansk, de Kramatorsk, de Bakhmut. Miren, Severodonetsk y Lysychansk bajo el control ruso. Los rusos estuvieron, voy a devolver un poco el mapa acá, los rusos estuvieron en el día de hoy tratando de tomar control de Seversk. En esta parte del territorio ucraniano se encuentran fuerzas ucranianas y que han dificultado el avance de las tropas rusas. Sin embargo, la intención de los rusos es continuar, hacerle, no directamente hacia Seversk, sino buscar un atajo para continuar su embestida, su control hacia Sloviansk y hacia Kramatorsk. De alguna u otra forma, este es el plan de los rusos hasta el día de hoy. De parte del presidente de Rusia, no ha habido un comunicado concreto en las últimas 24 horas. He investigado en bastantes lugares que diga que Rusia va a cesar este enfrentamiento, esta contienda, esta forma de hacer la guerra en Ucrania. Llámenlo ustedes operativo especial. Continúan los rusos, aunque parte de las tropas se han ido a descansar, sobre todo aquellas tropas que tomaron control de Lysychansk, pero Rusia continúa haciendo uso de su artillería en el día de hoy. Noticia interesante es la noticia del embajador de Ucrania en Berlín, en Alemania, este hombre de apellido Melnik, que estuvo investigando y tiene una gran historia, buena o mala. Trataremos de no hacer comentarios políticos adversos a este hombre, quien se considera que fue destituido en el día de hoy, aunque otros informan de que al contrario no es destituido, sino que le van a dar mejor puesto como vicecanciller. Sin embargo, él sí ha tenido este año enfrentamientos, por ejemplo, con los intelectuales en Alemania en el mes de mayo, que han propuesto de que con base en la forma como Rusia está manejando la guerra en Ucrania y todo el territorio que han controlado, más del 20%, que es hora de negociar, y este hombre pues no los trató en buenos términos, como tampoco trató en buenos términos al canciller Olaf Scholz, quien en esa época no había querido visitar a Zelensky a Kiev, y también llevó de la suya. Este hombre es bastante beligerante. No sabemos, como les digo, exactamente ahora que salió de Alemania, qué puesto le va a dar Zelensky en su gobierno. Esta noticia de Sri Lanka, muy interesante. Queremos averiguar por qué pasó, qué ocurrió y qué va a ocurrir próximamente. Pero más importante todavía es que después de 134 días de guerra, la guerra en Ucrania continúa. Es por eso que muchas plataformas informativas continúan con el tema. No porque sea un disco rayado, todo lo contrario, porque las opciones que se presentan hacia adelante
no de parte de soldados de ambos bandos que están definiendo cuántas cuadras o kilómetros van a controlar en cada día de batalla, sino a alto nivel, a nivel del Pentágono, a nivel de Secretaría de Estado de los países de la OTAN, de Europa, de los Estados Unidos, inclusive de Canadá. No es el asunto de una turbina o de Kaliningrado que no le dan que lleguen productos desde Rusia, que Lituania toma esta decisión apoyándose en esta propuesta de las sanciones emanadas por la Unión Europea. No se trata tampoco de lo que Noruega diga a última hora o de que hay protestas en Alemania en el día de hoy que se están convirtiendo prácticamente en una bola de nieve. Es el detalle de cómo generales de alto grado en los Estados Unidos, que prácticamente los Estados Unidos tiene control de la OTAN, no saben a estas alturas qué decisión tomar para lograr que esta guerra en Ucrania cese. Y eso lo sabe al pie de la letra el presidente de la Federación Rusa, quien es realmente el que está atacando, no defendiéndose, porque la posición de parte de Zelensky es la de tomar control, retomar territorios ya controlados por Rusia, mientras que Estados Unidos le propone a Zelensky que coloque a sus soldados enfrente a las tropas de Rusia para evitar que tomen más control. Ellos están haciendo totalmente lo contrario. El tema de esta turbina, bastante curioso, porque es una turbina de fabricación alemana en Canadá, de la Siemens. Alemania le pide a Canadá que le entreguen esta turbina a esta empresa rusa Gazprom para que empiecen a enviar gas a Alemania. Y Ucrania al mismo tiempo quiere todo lo contrario. Quiere que Canadá no envíe esta turbina porque iría en contra del tema de las sanciones. ¿Cómo Zelensky toma una decisión, una vez más, una decisión egoísta en el tema de esta guerra? Porque por medio está el bienestar de millones de habitantes en Alemania. A Zelensky prácticamente no le importa si el precio del gas en Europa sube un 40 o un 50%. A Zelensky no le importa realmente si en Estados Unidos también la gasolina sigue subiendo o el petróleo. Zelensky quiere retomar el territorio ya controlado en este momento por las tropas rusas. Hay protestas de agricultores en Holanda, en Alemania, en Francia. Y yo me pregunto, ¿cómo al mismo tiempo que hay esta escasez de energía, los agricultores de Alemania, quién los está incitando? ¿Quién es el cerebro en Alemania, en estos países, que está aprovechando como el río revuelto, aprovechando a generar más caos? ¿Y qué se gana Alemania con este paro de estos agricultores? Porque quieren ya con el tema de las energías verdes solucionar el problema del cambio climático en un solo día. En el mes de mayo, ahora que me acuerdo, fue cuando Minsk, este hombre, Melnik, el embajador de Ucrania en Alemania, ofendió a Scholz, un hombre que tomó la ofensa en buenos términos, no se enojó, no se sulfuró. Amigos del canal, Gary nos dice que a última hora cayó la ministra de Estonia y Bulgaria. ¿Quién seguirá? Scholz, Macron, presidente. Hasta luego, muchachos. Presidente de Italia. Sí, en camino vienen tantas situaciones que por este canal y la bola mágica que tengo acá no me da tanta información como yo quisiese, pero miren que día a día el tema de la geopolítica es tan apasionante precisamente porque hay un misterio detrás del tema geopolítico, y es que por mucho que uno escarbe, estudie, investigue, siempre hay algo nuevo, algo nuevo, y esto es realmente lo que a mí me gusta investigar para poder transmitírselos a ustedes, amigos del canal. También peleó con los intelectuales de Alemania este hombre Melnik, quien está siendo protegido también por los medios de Occidente, puesto que si el hombre lo sacan de Alemania es por algo.
porque si el hombre está realizando una buena función como embajador, hay embajadores que duran 8, 10 y 15 años. Como jugadores de fútbol también, sin ser ellos embajadores, que los sacan y los mandan a que se sienten en la banca para que llegue un jugador con más experiencia o que tenga más ánimo, esté más descansado para meter un gol en determinado momento. Pero por algo salió Melnik. No nos quieren decir el por qué, pero sí hemos visto por este canal, como les acabo de explicar, que él sí ha tenido desavenencias, problemas con los alemanes. En este momento, Rusia continúa, como les dije, a la ofensiva, no a la defensiva, a la ofensiva en Sloviansk y en Kramatorsk. Desde el primer día, 24 de febrero, los rusos están a la ofensiva. Desde ese día, Estados Unidos está enviando armas a Ucrania. Desde ese momento, Zelensky ha tomado la decisión de no permitir que los jóvenes de 18 a 60 años salgan de su país, como también hay estado de sitio, hay ley marcial, detalles que hay que tener presente porque ha habido poca variación al respecto. Y Estados Unidos sigue enviando más HIMARS y el Reino Unido sigue enviando más Harpoons a Ucrania, mientras no solamente el problema geopolítico ocurre en Ucrania, sino como están bien al día de hoy en Sri Lanka y en otros países del mundo, empieza a darse origen a algo como un fenómeno dominó de desestabilización de las economías de varios gobiernos, como vamos a ver a continuación en las próximas horas, sobre todo por el impacto de las monedas. Aquí, por ejemplo, en Colombia ya el dólar sobrepasó la barrera de los 4.400, y esto hablando de solo Colombia, y lo mismo en otros países del mundo como los países europeos. Esto va a generar algo que se llama protestas, y detrás y adelante de las protestas vienen otros fenómenos sociales. Se van a desestabilizar los tejidos sociales de muchos países del mundo. ¿Y qué dice Estados Unidos? Que va a enviar otros 368 millones de ayuda. Esa es la respuesta de Estados Unidos. Yo pienso lo siguiente antes de continuar, amigos del canal. Gracias, Libertad, por los comentarios. Drake, qué bien, hoy te veo como más calmado. A Drake G lo veo más calmado. O el Martín. Ningún ejército del mundo, ningún ejército es mejor que sus hombres. El problema en Ucrania no es solamente el problema de equipos. El problema en Ucrania es de la falta de preparación de las tropas de Ucrania, de cómo este hombre Zelensky, desde allá, desde el búnker, está improvisando, y una guerra que se sustenta en el tema de improvisar, obviamente que no va a producir la victoria que él tanto anhela, como dice, para antes de fines de este año. Alemania, a propósito, depende del 46% del gas de los rusos. Estamos a ¿qué? A 9 de julio, el 11 empieza el mantenimiento de Nord Stream 1 y empiecen a contar las horas, empiecen a contar los días y pónganle velitas allá en Alemania al santo de su preferencia, porque todavía ninguna de estas bolas de cristal nos dicen qué es lo que va a pensar, qué es lo que va a hacer el presidente de la Federación Rusa. ¿Será que va a ser consecuente con el tema de la escasez en Alemania? ¿O será que ya el tema de las sanciones están afectando tanto a su economía, como quieren quitarle dinero a los oligarcas, como decía Libertad, oligarcas igual millonarios, como quieran ser interpretados? Porque ya la posición del presidente de Rusia es: si ustedes le van a quitar el dinero a los ricos de Rusia, si ustedes van a continuar con las sanciones, existe también la posibilidad, como han planteado empresarios, políticos y aún funcionarios del Kremlin, miran hacia Alaska, porque Alaska en el siglo XIX fue comprada por los Estados Unidos, aunque allá el gobernador de Alaska dice que allá están preparados y todo están armados, civiles y no civiles, por si llegan los rusos. Pero por obvias razones, cualquier cosa puede ocurrir con el tema de Alaska, porque el tema de las sanciones, de quitarle a un país sus reservas, de vender, así como se dice en mi ciudad, Colombia, vender al bulto las cosas de otro para
con eso costear el tema de la guerra en Ucrania, donde esto parece realmente un bolsillo roto, porque la forma como Ucrania maneja la llegada de tantos dineros, no se sabe a dónde llegan, sigan enviando armas y dinero, que allá Zelensky en las cajas fuertes, al estilo de Tío MacPato. ¿Se acuerdan estas revistas de cartoons donde mostraban a este pato en esta caja fuerte así? Podemos ver a Zelensky con su camiseta verde allá uniformado en la caja fuerte, esperando que lleguen más monedas de oro de los Estados Unidos. Esta batalla en Ucrania, yo le daría un título: la batalla de las pulgadas, la batalla de los centímetros. Se va ganando pulgada a pulgada. No son las guerras que se pensaba, el famoso Blitzkrieg que iba a ocurrir cuando llegaron los rusos, o que también lo pensaban Zelensky, que sus fuerzas iban a hacer lo mismo. La apuesta de Zelensky es que esta guerra se acabe para antes de fines del año. ¿Y quién es el que le da esta información a este hombre? Él cree que la guerra solamente se gana con armas, se gana con moral, con entrenamiento, con inteligencia militar, no solamente desde lejos, sino internamente, y con mucho uso de la precisión, con mucha cabeza fría para pensar si realmente amerita continuar en este esquema o de pronto buscar otra posible solución que no contempla Zelensky, porque él no oye, él no ve, él no entiende, tiene poco tacto, tiene poca pericia en el tema del manejo de las armas. Ahora, yo pregunto, los inventarios de estos países europeos y de Estados Unidos, ¿será que son inventarios hasta el infinito? Los inventarios se tienen que ir acabando. Yo me acuerdo una reciente visita de Biden en los Estados Unidos a esta fábrica de Javelins, que allá mismo le dijeron: señor presidente, es que hay un tope, hay una capacidad al año y no se puede acelerar más la producción. Tenemos unos inventarios que ya están bajitos. Y acuérdense que Estados Unidos mandó 54.000 millones de dólares. Y yo le pregunto a la población, a quienes ingresan a mi canal de los Estados Unidos, ¿ustedes creen que Estados Unidos está en capacidad de girar otro cheque de 54.000 millones de dólares? Yo realmente lo dudo. Y hoy estamos a julio 9. Ahora Biden, ¿qué es lo que está viendo Biden? El hombre de los discursos. Está viendo que esta guerra va para largo, 133, 134 días. Por donde usted vea el asunto, esta guerra va para largo. Y él, que está viendo mientras tanto, él ve desde la distancia que hay un peligro de escalamiento, que se está peleando una guerra contra una potencia nuclear, que la negociación no se ve de cerca, no se ve cercana, sino alejada, y que ya el espíritu, el ánimo, la gente está agotada, cansada, tanto en el extranjero como en los Estados Unidos. Entonces, él tiene que buscar una estrategia, y mientras él piensa en la estrategia que parece que nunca va a llegar, sigan enviando armas, sigan enviando dinero, sigan enviando armas. Y lo mismo dice el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Y ni qué decir de Anthony Blinken, que a él sí hay que vestirlo al estilo Zelensky, con su camiseta verde, y colocarle una AK-47 en sus brazos para que esta imagen le dé la vuelta a todo el mundo, porque él realmente es quien debería proponer una solución pacífica y no lo está haciendo. Ahora, estos pueblos están sintiendo no solamente un cansancio económico por todo lo que ustedes ya saben, amigos del canal, sino un cansancio ético, porque día a día ven tantas armas, porque día a día ven tanto envío también de personal, de mercenarios, y ven al mismo tiempo esas imágenes de Vietnam, esos muertos, esas escuelas, edificios destruidos, y ya hay un cansancio ético. Hay un gran porcentaje de la población en Estados Unidos que no está viendo con buenos ojos, amigos del canal, lo que está ocurriendo en Ucrania. Ahora, la pregunta es, si no se hace algo al respecto, que sea un cambio,
y esto continúa empeorando, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos? Digamos que Estados Unidos continúa por los próximos 15 días enviando HIMARS y ayuda, y cada día en Ucrania se controla más territorio de los rusos, muere más gente. ¿Será que el Congreso de los Estados Unidos finalmente se va a reunir a pensar en un cambio de estrategia? Porque yo veo al Congreso de Estados Unidos muy alejado del tema. En los últimos 133 días solamente han aceptado el envío de armas, pero esta estrategia no está funcionando. Tampoco se ha visto al Congreso de los Estados Unidos creando o aprobando una ley especial en este caso para dar acogida a los refugiados de Ucrania. Esto ha estado muy en paralelo con el manejo dado por ex Boris Johnson, que enviaba a muchos refugiados de Ucrania al África. Es que este señor realmente tenía en su cabeza mucha telaraña, diría yo. Hay personas que se preocupan. ¿Se acuerdan el tema del centro comercial que dicen que Rusia bombardeó recientemente en Kramatorsk, si mal no estoy? Que eso quedó como en veremos, pero hay gente que dice, si fueran los rusos los que cometieron este error, porque ellos iban a atacar un depósito de armas en la parte de atrás del centro comercial, significa esto que se le están acabando las armas convencionales de precisión a los rusos. Entonces dicen ellos, ahora peligra, por ejemplo, Polonia, peligra, por ejemplo, Rumania, porque comentarios van y vienen de ambos bandos y por este canal hay que contemplarlos todos en aras del análisis. Dice Gary que Putin está a punto de firmar la rendición. Hombre, yo no creo que sea algo tan pronto. Inclusive él hizo un discurso al Parlamento el día de ayer donde él dice, si quieren acabar con los rusos en el campo de batalla, aquí lo estamos esperando. Muchos oficiales en los Estados Unidos se preocupan si continúa este esquema de guerra, que Rusia inicie el tema del uso nuclear táctico. Miren que ya empiezan a contemplar por el mismo tema del alargamiento de esta guerra. Y Biden dice, no, lo que Putin quiere realmente es volver a llegar a Kiev y tomar gran parte del control de Ucrania. No hay un consenso. Todos quieren leerle la mente a Putin y Putin no permite que ingresen a 1 centímetro de su cerebro, y es esto lo que los mantiene tan enojados. Porque a Zelensky es muy fácil leerle la mente, lo que diga el presidente de los Estados Unidos. Ahora, ante la propuesta del presidente de Rusia, que dijo textualmente, tengo opciones expansivas disponibles. Interpreten lo que ustedes creen que eso significa. Armas de largo alcance, hipersónicas, armas nucleares tácticas, de pronto atacar territorio de la OTAN. Y ahí los dejó más locos todavía a los analistas militares del mundo occidental, con solamente decir, tengo a mi disposición opciones expansivas disponibles. Y esta advertencia, no una amenaza, sino un reto. Aquí los espero en el campo de batalla. La propuesta de Estados Unidos a Zelensky de que envíe sus tropas al frente de la zona donde están atacando los rusos, Zelensky no contempla esta opción, sino él quiere retomar. Y es muy fácil, como se dice vulgarmente, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es una de las grandes falencias que tiene el ejército de Ucrania. Pregunto, ¿será que la turbina va a llegar a Gazprom? ¿Será que este mantenimiento de los rusos sí va a cumplir ese esquema pactado? ¿Será que a Alemania se le va a salir el tema de control de las protestas? Lo mismo en Holanda, de los agricultores. ¿Hasta cuándo van a tener a Úrsula allá en la Comisión de la Unión Europea proponiendo que llegue menos gas y menos petróleo de Rusia? ¿Será que acaso ustedes creen
que el petróleo va a rebajar, como estaban diciendo recientemente por el tema de recesión, porque acabo de ver que ese petróleo otra vez sigue para arriba. Amigos, tantas cosas para discutir, tantos temas que voy a terminar para estudiar el próximo video. No se le olvide dejar que ruede la publicidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.